buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Tengo el gusto hoy de presentar en este nuevo coloquio del programa de doctorado en psicología a la doctora Patricia Moreno. Patricia es psicóloga clínica licenciada en Estados Unidos. Ella es profesora asistente del Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Universidad de Miami, en Estados Unidos. También ella lidera una línea de investigación sobre el cuidado de sobrevivientes de cáncer, todo esto basado en la evidencia, también en un centro de investigación de cáncer, que es el University of Miami Sylvester Comprehensive Cancer Center. Ella es psicóloga, estudió en la Universidad de Texas, Austin. Tiene un magíster y también un grado de doctor, PhD, en psicología clínica en la Universidad de California, Los Ángeles, donde trabajó con grandes profesionales del área de la psicología de la salud, como es la doctora Annette Stanton y también Julie Bauer. Patty tiene un currículum muy interesante. Voy a tratar de hacer un resumen, ¿no es cierto? Pero ella ha sido financiada para hacer sus estudios graduados por un grant que en Estados Unidos se llama T32, que es un training program. Ella también ha sido apoyada por la APA, donde ella pudo hacer su internado en Duke University, también en un centro muy importante de cáncer. Y actualmente, como yo les contaba, Patricia trabaja en la Universidad de Miami, también con profesores muy distinguidos, que son Frank Penedo y Judith Moskowitz. Así es que tenemos hoy una tremenda invitada. Estamos muy contentos, Patricia o Patti, de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Patti? Muy bien, gracias. Emocionada por tener esta oportunidad de presentarles un poco de mis investigaciones y el trabajo que hago acá en Estados Unidos. Ah, muy bien, Patti. Solo quiero hacer una observación para quienes nos están viendo hoy, que Patricia habla español, como ustedes pueden ver. Patricia es chilena, pero ella se fue de muy pequeñita a vivir con su familia a Estados Unidos, por tanto, yo diría que su primera lengua es el inglés y habla muy bien el español, aunque ella dice que no, ¿ya? Pero su PowerPoint está en inglés, pero ella gentilmente, ¿no es cierto?, va a hacer su presentación en español. Así es que no te preocupes, Patti, que tu inglés es perfecto y tu español es muy bueno también, así es que tranquila. Puedes comenzar cuando tú quieras, Pati. Muchas gracias, Manuel. Bueno, espero que en poco tiempo pueda ir a visitarlos en Va a volver a persona, la UFRO. volver a la UFRO, estar allá en persona y disfrutar de poder también ver a mi familia, a mis amigos allá, porque ha sido difícil estar desconectado durante este tiempo, pero feliz de poder hacer esto hoy día. Bueno. ¿Se ve bien, Manuel? Sí, se ve muy bien, así que puedes partir cuando tú Ya, quieras. perfecto. Ya, hoy día voy a hablar sobre la calidad de vida relacionada a la salud en los sobrevivientes de cáncer. Y mi área, o una área que tengo, es que me enfoco en los hispanos y latinos de Estados Unidos, porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer para optimizar la calidad de vida en ellos. Hoy día en la charla que voy a dar, me voy a enfocar primero en darles un resumen sobre las disparidades en cáncer, y esas son las diferencias en resultados de cáncer que vemos en diferentes poblaciones como los hispanos y latinos, enfocándome en calidad de vida especialmente, pero también pensando en otros tipos de disparidades y esta área de investigación. Y después les voy a dar un poquito de resumen sobre quiénes son los hispanos y latinos en Estados Unidos, qué sabemos de ellos y por qué tenemos que tratar de representarlos en nuestras investigaciones sobre la sobrevivencia de cáncer y enfocarnos en la calidad de vida que ellos experiencian o tienen después de tener cáncer, después del diagnóstico, después del tratamiento. Y después les voy a resumir una serie de investigaciones que hicimos sobre la calidad de vida relacionada a la salud en estos sobrevivientes de cáncer que han sobrevivido, específicamente cáncer colorectal, cáncer de la próstata y cáncer de la mama. Como el doctor Ortiz dijo, mi área es la sobrevivencia de cáncer. Hay muchos aspectos
aspectos que uno tiene que considerar sobre la sobrevivencia de cáncer, no sobre la parte biomédica o el tratamiento de cáncer específicamente que se da por el equipo médico, pero también los síntomas y condiciones físicas de disfunción que pueden ser secundarios al tratamiento y a la enfermedad, necesidades psicosociales, especialmente el efecto en el estado de ánimo, ansiedad, preocupación por seres queridos, lo que significa desde una perspectiva existencial tener cáncer y pensar en tu propia mortalidad y morbididad. El comportamiento de salud y qué significa ser alguien que está pasando por el tratamiento de cáncer o ha pasado por el tratamiento de cáncer y ahora tiene que ver cómo vivir la vida más saludable que puede y qué son los comportamientos de salud y otras comorbilidades que pueden ser importantes en esa calidad de vida. Por supuesto, el impacto económico, especialmente en Estados Unidos, en tener cáncer. Es muy común acá que por el sistema de salud y por el hecho de que el seguro de salud es tan importante, acá hay muchas personas que sufren lo que se dice toxicidad financiera a través de tener una enfermedad crónica o un diagnóstico como cáncer. Y también el enfoque, como les digo, en poblaciones especiales que son subrepresentadas en las investigaciones o son subrepresentadas en acceso a cuidado médico, que tenemos que darles atención especial para poder asegurarnos que estamos dando un cuidado que es equitable o que es que sirve a todos, no solo los que tienen más privilegio socioeconómico. Entonces, mi área en el continuo de cáncer se ha enfocado primariamente en diagnóstico desde adelante. Entonces, son las personas que están en el proceso de ser diagnosticadas, que recién fueron diagnosticadas o están en tratamiento después. Algunas personas que reciben un diagnóstico de etapa 4 o de metástasis están en tratamiento siempre, nunca tienen un post o fin de tratamiento, siguen el tratamiento hasta fin de vida o hasta poco antes de fin de vida, pero también hay esta etapa interesante para los que tienen cáncer de primera etapa o de etapa más temprana, que sí después de terminar el tratamiento, que es un periodo con principio y fin, tienen una transición después del tratamiento que también trae muchos desafíos psicosociales con respecto a procesar a lo que vivió y también a establecer la nueva norma de su vida y cómo van a seguir adelante desde ahí adelante. También obviamente hay áreas de investigación de detección, que es algo que he trabajado un poquito, pero no es mi área primaria, y también prevención, etiología. Prevención es una área muy importante en Estados Unidos porque los factores de riesgo para cáncer, que previenen cáncer, también son los mismos que para otras enfermedades comunes, como enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicos. Entonces, prevención es una área importantísima y algo que yo sé que es de interés de muchos de los estudiantes que están en la UFRO, de cómo promover conductas saludables en personas para poder prevenir no solo cáncer, pero también enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Lo que sabemos es que la población de sobrevivientes en Estados Unidos ha ido creciendo y sigue creciendo cada vez más. Entonces aquí uno ve que desde 1977 a 2022 la proporción en millones de personas que están viviendo después de un diagnóstico de cáncer va creciendo. Y lo que uno ve aquí en los colores es que esto es explicado por personas que están viviendo más tiempo, o como decimos en inglés, long-term survivors, sobrevivientes de plazo más largo y que viven muchos años después de haber tenido cáncer y ser tratados por cáncer.
Y la razón por la cual es que hemos avanzado bastante en, como les dije, la prevención, la detección y el tratamiento en sobrevivientes de cáncer. Entonces, por lo tanto, o en personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Entonces, por lo tanto, tenemos una sobrevivencia o la posibilidad de una sobrevivencia mucho más larga. Y eso particularmente es lo que hemos visto en personas que han sido diagnosticadas con un cáncer de primera etapa. Ahora, esto es lo que vemos en general cuando uno mira a todas las cifras así juntas, el patrón que se ve, pero obviamente hay particularidades con respecto a qué tipo de cáncer. Hemos avanzado más, por ejemplo, en cáncer de la mama, que hemos avanzado, por ejemplo, en cáncer del páncreas. Entonces, esto es lo que vemos en general, pero hay muchos nuances o cosas particulares que uno tiene que considerar basado en qué cáncer uno está trabajando. Pero lo que sí sabemos es que como el número de personas que están viviendo de más largo plazo después del tratamiento de cáncer o están sobreviviendo cáncer en Estados Unidos, significa que tenemos que enfocarnos en mejorar el bienestar, la calidad de vida y los resultados de salud en esta población de sobrevivientes de cáncer. Y eso es un desafío importante de la salud pública, que es donde como psicóloga trabajo en mi línea de investigación. Como psicóloga creo que es muy importante hablar un poquito de tiempo de qué significa recibir un diagnóstico de cáncer, porque soy investigadora, principalmente trabajo en la parte científica y en tener un laboratorio, escribir grants, escribir manuscritos y publicar, pero he dedicado mucho tiempo de trabajar clínicamente como psicóloga con estos pacientes y he pasado miles de horas enfrente de ellos conversando sobre lo que han vivido, lo que está pasando con ellos. Y es importante reconocer lo que significa para poder hacer las investigaciones desde una forma o desde una perspectiva humana, sensible, empática y con conexión a lo que significa qué es la consecuencia de tener cáncer para alguien. Cuando uno recibe un diagnóstico de cáncer, inmediatamente uno tiene que tomar decisiones sobre el tratamiento y estos tratamientos son difíciles y interrumpen o pueden perturbar roles que tenemos importantes en nuestra vida, roles sociales tanto como ocupacionales, que son cosas que muchas veces nos definen o que uno piense que le define, ¿cierto? Entonces, uno inmediatamente siente un desequilibrio del shock de la noticia de tener el diagnóstico, tiene que tomar decisiones rápidamente y la vida que uno tiene, como decimos en inglés, se da vuelta por encima, ¿cierto? Y después uno empieza el tratamiento y estos tratamientos como cirugía, radiación, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal, son difíciles, son importantes y no son iguales para todos. Algunas personas sufren más efectos secundarios, otras personas sufren menos, pero es un cambio biológico al cuerpo, estás introduciendo componentes, factores nuevos al cuerpo que muchas veces sí tienen algún nivel de efecto secundario y que son difíciles de tolerar y que siguen afectando o perturbando roles sociales ocupacionales que, como les dije, son muchas veces cosas que no han definido como persona o como no, nos hemos visto como persona. Entonces, eso, el shock, la enfermedad misma, tanto como el tratamiento, los efectos secundarios del efecto y el efecto de tener el cáncer y estar en tratamiento, todo eso muchas veces sí resuelta significa que uno después tiene síntomas físicos, disfunciones o perturbaciones y también trastornos psicológicos o síntomas por lo menos psicológicos de ansiedad, de cambios del estado de ánimo, que pueden también ser de un nivel más bajo que un trastorno, pero también significan un cambio importante de lo que es típico para esa persona.
y todo eso puede bajar o alterar calidad de vida. Entonces uno tiene que pensar en eso cuando está pensando en cómo trabajar con sobrevivientes de cáncer y con estos pacientes en particular. Síntomas y necesidades que son comunes en los sobrevivientes de cáncer en esta población. El número uno es ansiedad. Eh, También un estado de ánimo bajo, no tiene que ser un trastorno clínico de depresión, pero sí un efecto en el estado de ánimo que sea más bajo de lo normal para la persona. Preocupación para los seres queridos es muy común, especialmente en culturas donde la importancia de la familia, de la comunidad, del red social es muy importante. Hay mucha preocupación en el efecto del diagnóstico tiene en mi pareja, en mis hijos, en mis padres, en mis familiares, en mis amigos. Verlos a ellos afectados es otra capa de desafío, además de lo que uno está viviendo propio como paciente. La fatiga es muy común y no estamos hablando de un cansancio normal, estamos hablando de un cansancio totalmente invivible, un cansancio que no te deja hacer las cosas que son importantes, que interrumpe tu vida totalmente y causa una perturbación en tu capacidad de hacer actividades que quieres hacer. El dolor también es muy común, el dolor que puede ser efecto directo de la enfermedad o del cáncer, el tumor, donde está el tumor que está afectando, pero tanto efectos secundarios de tratamiento como dolor neuropático, neuropathy, de la quimioterapia, por ejemplo, o dolor difuso, dolor de cabeza por el estrés, etc. También perturbación en el funcionamiento físico de una persona por todo lo que hemos hablado y también discapacidad cognitiva, entonces problemas con memoria, atención, concentración, y eso se habla mucho de eso con respecto a la quimioterapia, pero también es muy común en tratamientos hormonales, por ejemplo, tratamientos que uno recibe para el cáncer de la próstata o el cáncer de la mama, por ejemplo, y en otros tipos de tratamientos que no son solo quimio, aunque muchas veces en inglés se dice chemo brain o cerebro de quimio para describir los efectos cognitivos de recibir quimioterapia. Perturbancia del sueño o dificultades con dormir, que muchas veces es multifactorial. Eso se afecta mucho por el estado de ánimo, por la ansiedad y también por el dolor, por todos los otros desafíos que estamos hablando pueden afectar el sueño y perturbarlo. Y también disfunción sexual, que es algo que hasta hace relativamente poco tiempo no se hablaba mucho, pero es algo muy importante para los sobrevivientes de cáncer que quieren tener buena calidad de vida, y parte de tener un estado de bienestar es ser un ser sexual y poder disfrutar de tu sexualidad con tu pareja o en tu vida en general, sin pareja o con pareja, y es algo que ahora hemos estudiado mucho más y sabemos mucho más de cómo enfrentarlo, pero aún es algo que no se enfrenta todo lo que debería ser enfrentado en el cuidado médico. Entonces, algo que tenemos que cambiar culturalmente para los sobrevivientes para que sea algo que sí sea atendido en ellos cuando es deseado. Pero lo más importante es recordar que aunque estos son patrones de síntomas o necesidades que surgen en esta población, lo más importante es saber que cada sobreviviente es único, y especialmente si uno es psicólogo o haciendo un estudio como investigador, saber que uno tiene que tener como un conocimiento general de qué es típico y qué es común para poder entender y ofrecer un cuidado bueno, pero más que nada uno tiene que tener la capacidad de dejarle a cualquier paciente o sobreviviente de cáncer, decirle a uno qué es lo que está pasando con ellos o con él o con ella.
y qué está viviendo, qué son los síntomas o preocupaciones que tiene y tratar de dar el mejor cuidado que está centrado en el paciente basado en lo que ellos están diciendo que necesitan apoyo con. Vamos a hablar de las disparidades en el cáncer. Disparidades en cáncer son diferencias en resultados en cáncer donde ciertos grupos o poblaciones sufren una carga desproporcionada comparado a otros grupos, ¿cierto? Y esto puede ser en la incidencia, en la prevalencia, entonces incidencia siendo casos nuevos de cáncer, prevalencia sería todos los casos que existen en cualquier momento de cáncer, en mortalidad, en la morbididad, entonces complicaciones de cáncer que son relacionadas a la salud, en la calidad de vida, que es mi área de enfoque, en las cifras de detección o de hacerse exámenes de detección que son tan importantes para ser diagnosticados en primera etapa, para tener mejor resultado de cáncer y más baja morbididad. Etapa del cáncer cuando uno es diagnosticado. Y cuando estamos pensando en disparidades, muchas veces uno piensa en los grupos que son definidos por la raza o la etnicidad, pero es importante reconocer que los grupos pueden ser definidos por otras características como disabilidad, identidad sexual o de género, ubicación geográfica, nivel de ingreso o nivel de recursos socioeconómicos, nivel de educación, etc. Y las disparidades de cáncer normalmente reflejan una interacción de varios factores, normalmente no se pueden explicar solo por un factor, pero muchas veces tienen que ver con comportamientos de salud, con factores socioeconómicos o con acceso a cuidado médico o a servicios de la salud, también factores genéticos o biológicos que pueden variar entre diferentes grupos con respecto al tumor y cómo es la actividad o cómo se comporta cualquier tumor. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos minoridades de raza o etnicidad tienen una más alta probabilidad de ser desatendidos médicamente. Y cuando uno es desatendido médicamente, sea lo que sea la raza o etnicidad de esa persona, sabemos que esa persona tiene una más baja probabilidad de hacer exámenes de detección de cáncer, tiene una más alta probabilidad de ser diagnosticados con cáncer de etapa más avanzada, ¿cierto? Porque el punto de hacer un examen de detección de cáncer es para encontrar un cáncer cuando se está desarrollando a hacer cáncer o en las primeras etapas, entonces obviamente si son menos probables, tienen una más baja probabilidad de hacer esos exámenes de detección, entonces tienen una más alta probabilidad de ser diagnosticados con cáncer de etapa más avanzada, tienen cifras más altas de factores de riesgo de cáncer, de conductuales, por ejemplo, fumar, ser inactivo físicamente o tener comportamiento sedentario, obesidad, consumir alcohol excesivamente, y también más altas cifras de ser expuestos a factores de riesgo ambientales. Y esto nos lleva a los hispanos y latinos en Estados Unidos. ¿Qué sabemos de los hispanos y latinos en Estados Unidos? Bueno, es una población bastante importante. Los hispanos y latinos son casi 20% del pueblo en Estados Unidos, un quinto, uno de los más grandes y más rápidamente creciendo grupos de minoridades en Estados Unidos, y en algunas partes de Estados Unidos no son la minoridad, pero son la mayoría. De hecho, por ejemplo, en el sur de Florida, o en el sur de Texas, o en partes de California, y se proyecta que van a explicar más de la mitad del crecimiento total en Estados Unidos desde ahora hasta 2060. Pero hay cosas que hace que los hispanos y latinos tengan desventaja. Por ejemplo, tienen una más alta probabilidad de tener menos educación que los no hispanos latinos. Tienen más baja conocimiento general de la salud, de
poder entender, obtener o procesar información que tiene que ver con la salud, tienen una más alta probabilidad de vivir en pobreza en Estados Unidos y, muy importantemente, tienen una más alta probabilidad de no tener seguro de salud o de tener un seguro de salud que tiene muy baja cobertura. Y si saben mucho sobre el sistema de salud en Estados Unidos, el seguro de salud es un factor tremendamente importante con respecto a recibir cuidado médico de alta calidad o de recibir cuidado médico que es constante, que uno tiene cuidados primarios, por ejemplo, un médico que hace un seguimiento de cuidados primarios. Por lo tanto, uno puede saber que con esas desventajas no es muy sorprendente que los hispanos y latinos tienen una más baja probabilidad de tener un médico de cuidadas primarias, que tienen más bajas cifras de hacerse exámenes de detección de cáncer, que tienen una más alta probabilidad de ser diagnosticados con cáncer que es avanzado, eso quiere decir de etapas más avanzadas, como etapa 4, etapa 3. Tienen peor calidad de vida después del diagnóstico y el tratamiento de cáncer. Y lo interesante es que en general en el pueblo de Estados Unidos el factor principal de muerte es la enfermedad cardiovascular, pero en hispanos y latinos en Estados Unidos el principal causa de muerte es cáncer, no enfermedad cardiovascular, y eso explica 20%, un quinto de las muertes en los hispanos latinos en Estados Unidos. Pero con todo eso, los hispanos y latinos siguen muy bajamente representados en investigaciones de cáncer en general, investigaciones de cáncer que tienen que ver con calidad de vida, como lo que estudio yo, pero también en clinical trials, que son estudios o trials que se enfocan en desarrollar tratamientos nuevos para el cáncer, que también son bastante importantes con respecto a tener mejores resultados en cáncer en poblaciones como hispanos latinos. En los hispanos y latinos en Estados Unidos, los tres tipos de cáncer que son los más comunes cuando uno combina los hombres con las mujeres son el cáncer de la próstata, el cáncer de la mama y el cáncer colorectal en ambos. Entonces, enfocados en todo lo que he resumido con respecto al cáncer, disparidades en cáncer y quiénes son los hispanos y latinos en Estados Unidos y qué sabemos sobre ellos con respecto a cáncer y los resultados en cáncer. La pregunta que teníamos nosotros era cómo podemos optimizar la calidad de vida relacionada a la salud en los sobrevivientes de cáncer que son hispanos y latinos. Y empezamos con enfocarnos en necesidades de cuidado complementario que no han sido atendidos por el equipo médico. En inglés es un término que se usa mucho, que no creo que tiene muy buena traducción en castellano, pero se dicen unmet supportive care needs. Y supportive care needs son eso, son necesidades del cuidado complementario que no han sido adecuadamente atendidos por el equipo médico. Y tienen varios dominios, por ejemplo, el dominio psicológico, entonces son necesidades sobre ansiedad, estado de ánimo, preocupación de progresión de la enfermedad que no han sido atendidos, también necesidades con respecto al sistema de salud y información, entonces esos son necesidad como más información o explicaciones sobre el cáncer y el cuidado del cáncer, necesidad de entender mejor los exámenes que uno se está haciendo para el cáncer, los beneficios y posibles efectos secundarios de los tratamientos que le están ofreciendo a alguien. Otro dominio también es el cuidado del paciente y el apoyo del paciente, y necesidades en ese dominio tienen que ver con el acceso a trabajadores sociales o acceso a terapia, grupos de apoyo, sentir que el equipo es sensible
y entiende las necesidades emocionales que uno tiene, tener opciones con respecto a quién está en el equipo de médicos que le está sirviendo al paciente. El dominio de la vida cotidiana y de necesidades físicas tiene que ver con cosas como necesidades con respecto al dolor, a la fatiga, a la perturbación funcional, y sentir que eso no ha sido atendido por el equipo médico. Y finalmente la sexualidad o necesidades sobre la sexualidad en este dominio son cosas como cambios al libido, cambios en relaciones sexuales o en experiencias sexuales y la necesidad de más apoyo, más información, más opciones de tratamiento en la área de la sexualidad. Y lo que sabemos es que cuando los pacientes nos dicen que tienen estas necesidades de apoyo complementario o cuidado complementario que no han sido adecuadamente atendidas por el equipo médico, esos pacientes en general tienen peor calidad de vida relacionada a la salud, tienen una carga más alta de síntomas y más baja satisfacción con el cuidado de cáncer y con la comunicación entre el paciente y el proveedor, o el paciente y el médico, el equipo de salud. Y aunque había, antes que nosotros iniciamos este estudio, no había, aunque para mí es una área, o para mí tiene mucho sentido, si queremos entender cómo servirles mejor a los hispanos latinos que son sobrevivientes de cáncer, empezar con algo transparente como las necesidades que ellos nos dicen directamente que no han sido atendidos bien. Hasta este punto no había ningún estudio previo que había caracterizado estas necesidades en una muestra relativamente grande de hispanos latinos sobrevivientes de cáncer. Entonces, lo que queríamos hacer nosotros, el propósito era caracterizar estas necesidades de cuidado complementarios que no estaban bien atendidas, y examinar la relación entre estas necesidades no atendidas o atendidas, con la comunicación entre paciente y médico, con la satisfacción con el cuidado de cáncer y con la calidad de salud en los sobrevivientes de cáncer. Y también queríamos entender cómo las experiencias que los pacientes, los latinos hispanos, tienen en su cuidado de cáncer pueden influir su autoeficacia y su calidad de vida. Entonces empezamos con un estudio que fue liderado por el doctor Frank Panedo acá en la Universidad de Miami y la doctora Amelie Ramírez en la Universidad de Texas San Antonio. La muestra eran casi 300 sobrevivientes de cáncer que eran hispanos latinos, que tenían cáncer de la mama, cáncer de la próstata o cáncer colorectal, y ellos habían terminado o completado tratamiento primario de cáncer dentro de los últimos 15 meses. Tratamiento de cáncer primario quiere decir la cirugía, radiación, quimio, todo eso. Hay algunos tratamientos que son que siguen por muchos años, especialmente con las personas que tienen cáncer de la mama o cáncer de la próstata, que son terapias hormonales. Muchos de ellos siguen sus terapias hormonales por los 5 años que se requiere después de terminar los otros tratamientos, pero esos no se consideran como tratamiento primario. Entonces, por eso está ese término ahí. Y estas muestras fueron coleccionadas en Chicago, Illinois y San Antonio, Texas. Y los datos que nos vamos a enfocar en hoy día era una entrevista que se hizo en persona que duró más o menos 90 minutos con staff o personas que entrevistaron que eran bilingües, y teníamos varias measures de las cosas que nos interesaban, por ejemplo, las necesidades de cuidado complementario, satisfacción con el cuidado de cáncer. El FACT es el Functional Assessment of Cancer Therapy, es algo que mide la calidad de vida relacionada a la salud. El Stanford Chronic Disease Self-Management Measures tiene que ver con la autoeficacia en varios diferentes dominios. El Charlson Comorbidity Index
mide las comorbilidades que uno tiene, incluyendo comorbilidades cardiometabólicas, que vamos a hablar sobre eso, y también el American Cancer Society Lifestyle Behavior Scale, que tiene que ver con comportamientos saludables que uno puede cambiar después de haber tenido un diagnóstico de cáncer. Entonces, para empezar, les voy a describir un poco la muestra. La mayoría de nuestros pacientes o sobrevivientes tenían educación secundaria o menos. Eso quiere decir que no fueron a la universidad o no estudiaron en la universidad, terminaron después de cuarto medio. La mayoría también tenía un ingreso de casa o de combinación de todos los que estaban en la casa donde viven, de $50,000 al año o menos. La mayoría de ellos habían nacido fuera de Estados Unidos, entonces eran inmigrantes y en general eran hispanos hablantes, entonces 54% eran primariamente monilingües, hablando en español o hispanohablantes, y después otro 26% eran bilingües de inglés y español, y eran muy pocos que eran monilingües y hablan solo inglés. En general eran de México y 80% eran de México, eran mexicanos americanos, y eso es lo que se representa cuando uno está reclutando muestras de sobrevivientes de cáncer en Texas y en Illinois, porque la mayoría de hispanos latinos allá son mexicanos americanos o mexicanos. Teníamos un poco de representación de sudamericanos y puertorriqueños también. Aquí hay un poquito de información sobre el diagnóstico y tratamiento de cáncer. Uno ve que teníamos representados cáncer de la mama, cáncer de la próstata y cáncer colorectal. En general habían sido diagnosticados más o menos por medio 17 meses anteriormente. Y en general tenían etapa 2 o etapa 3 de cáncer y habían recibido quimioterapia, radiación y terapia hormonal. Y para empezar vamos a ver qué eran las necesidades de cuidado complementario que eran más prevalentes. Entonces, cuando ellos nos dijeron que eran las cosas que les preocupaban más, nos dijeron si algo era altamente o moderadamente no atendido por el equipo médico. Entonces, para empezar, vamos a ver la muestra en general. Si no pueden leer esto bien, no se preocupen porque yo les voy a hablar de qué son los resultados. La preocupación o necesidad más alta que ellos deseaban más apoyo sobre era preocupaciones o miedo sobre el cáncer progresando. Eso quiere decir que el cáncer siga diseminándose en el cuerpo o progresando. Entonces era casi un tercio de la muestra que se preocupaba moderadamente, o decía moderadamente o altamente, tenía esta necesidad que no había sido atendida por el equipo médico. Y esto es, esta necesidad baja en el dominio o está en el dominio psicológico. El número 2 era preocupaciones por los seres queridos y preocupación por la ansiedad o preocupación por el miedo que tienen los seres queridos alrededor del sobreviviente sobre el cáncer. Y eso era 31% también en el dominio psicológico. La tercera necesidad que era no atendida o desatendida por el equipo médico era no poder hacer las cosas que uno anteriormente podía hacer. Entonces una perturbación en el funcionamiento de la persona. Después el número 4 era incertidumbre sobre el futuro, y el quinto y el sexto eran cambios en las relaciones sexuales del sobreviviente y cambios en la experiencia sexual del sobreviviente. Y después de eso seguía con baja energía o fatiga, con bajo estado de ánimo
y después ansiedad. Y lo que vimos en general es que las dos necesidades más comunes estaban en el dominio psicológico y además en el top 10 necesidades que fueron desatendidas por el equipo de médicos, que ellos deseaban más apoyo sobre, estaban en el dominio psicológico. Entonces, si vemos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los top 10. Entonces, eso subraya la importancia del apoyo psicosocial que es deseado por los sobrevivientes de cáncer hispano-latino en Estados Unidos, y subraya el rol de los psicólogos, los trabajadores sociales y todo el equipo del apoyo complementario en el cuidado y el apoyo de esta población y de que los sobrevivientes de hispanos latinos están preparados para recibir ese apoyo y lo desean y están indicando eso claramente. Si uno ve, cuando vemos las muestras después divididas por tipo de cáncer, próstata, de la mama, colorectal, lo que vemos es básicamente que el patrón es parecido. En cáncer de la próstata, las tres necesidades más comunes o más altamente desatendidas que quieren más apoyo sobre, son todos en el dominio sexual, cambios en las relaciones sexuales, cambios en experiencias sexuales y necesitar más información sobre relaciones sexuales. Entonces, es un cambio de los top 3 que vemos cuando combinamos la muestra, pero eso no es sorprendente. Lo que sabemos que los hombres que son tratados por cáncer de la próstata tienen muchas preocupaciones y necesidades de apoyo sobre la sexualidad y las relaciones sexuales que tienen. Entonces, no es sorprendente para nada que los top 3 en la submuestra de hombres con cáncer de la próstata tienen que ver con eso, pero si uno ve el resto del top 10 de 4 adelante, vemos el mismo patrón que vimos en la muestra general, que es preocupaciones del cáncer progresando, ansiedad, preocupaciones sobre el estado de ánimo, preocupaciones de perturbaciones en funcionamiento y también preocupaciones para los seres queridos alrededor de uno, y fatiga, falta de energía. Entonces, cuando uno ve las submuestras de cáncer de la mama y cáncer colorectal, uno ve lo mismo. En general, hay mucha preocupación o necesidad de más apoyo en el dominio psicosocial, también en la vida cotidiana o funcionamiento físico, y también en lo que vemos en el cáncer de la mama, deseo sobre más información para tomar decisiones sobre el tratamiento de cáncer, los efectos secundarios y cómo pueden bajar el riesgo de que el cáncer progrese o se desarrolle más. Y cuando uno ve en general los dominios y qué porcentaje de cualquier dominio psicológico, sistema de salud e información, cuidado del paciente y apoyo del paciente, funcionamiento físico y de la vida cotidiana y sexualidad, lo que hicimos aquí es decir, ya, ¿qué por ciento de pacientes tienen por lo menos una necesidad de las necesidades que vimos en la página anterior o en el slide anterior? ¿Qué porcentaje de pacientes tienen por lo menos una necesidad que está moderadamente o altamente desatendida por el equipo médico? Y lo que vemos aquí es que 49% de eso quiere decir casi 50% o la mitad de la muestra tiene por lo menos una necesidad en el dominio psicológico que ha sido altamente o moderadamente desatendida por el equipo médico, y ese es el dominio que tiene más representación con respecto a necesidades desatendidas, y después más de un tercio que tienen por lo menos una necesidad desatendida en el dominio de sistema de salud y en formación, y después en los otros dominios por lo menos alrededor de 20 o hasta 30% para sexualidad. Y eso significa, una vez más,
que las necesidades psicosociales son importantes para esta muestra y para los sobrevivientes de cáncer hispanos latinos, que ellos quieren apoyo sobre el efecto, el impacto que tiene el cáncer en su vida emocionalmente, psicológicamente, socialmente, ¿cierto? Y que hay bastante trabajo que podemos hacer para atender estas necesidades que nos están indicando que son importantes para ellos y que necesitan más apoyo. También cuando uno ve nuestros números en comparación con normas que fueron publicadas previamente en otras muestras que no eran hispanos latinos, pero sobrevivientes de cáncer que son no hispanos latinos blancos en Estados Unidos, vemos que hay una diferencia significativa de más alta cifras de necesidades no atendidas o desatendidas por el equipo médico. Y cuando vemos qué factores fueron asociados con tener una necesidad que fue desatendida por el equipo médico, vemos que los sobrevivientes que tenían necesidades desatendidas tenían más baja autoeficacia en comunicación con su médico, más baja satisfacción en general con el cuidado de cáncer y peor calidad de vida relacionada a la salud, incluyendo peor carga de síntomas específicos a su cáncer. Y los que estaban con más alto riesgo de tener o de indicar que tenían necesidades desatendidas por el equipo médico eran los que estaban más recientemente diagnosticados con cáncer, los que eran más jóvenes, y eso es importante porque si uno no sabe mucho de psico-oncología, una historia breve es que inicialmente los investigadores que empezaron a trabajar en esta área de calidad de vida empezaron a decir, bueno, y creemos que aunque es relativamente raro tener un cáncer en una edad temprana, hablando dentro de adultos, alguien en los 20, 30, 40, normalmente cáncer es una enfermedad más común en personas de mayor edad, probablemente como tiene un mejor estado físico para empezar y tienen una red social más grande porque eso es más común cuando uno es más joven, todas estas cosas probablemente van a tener fortaleza o van a ser más fuertes en contra el efecto psicosocial de tener cáncer. Y lo que sabemos ahora, después de más de un par de décadas de estudiar esto, es que adultos jóvenes sufren más perturbación en calidad de vida después de un cáncer que adultos mayores. Es un factor de riesgo ser una persona joven y tener cáncer, y eso es porque es una interrupción tan profunda y tan en desequilibrio con la etapa de desarrollo en la vida que está esa persona que es bastante difícil en todos aspectos, sexualmente, psicológicamente, espiritualmente, físicamente, existencialmente, en todo. Entonces no es muy sorprendente que ser más joven era un factor de riesgo con tener necesidades desatendidas. Y también ser mujer o ser soltero o soltera eran factores de riesgo para, que estaban relacionados con más alta probabilidad de indicar necesidades desatendidas por el equipo médico. Y otra área de interés que puede ser relacionado a las investigaciones en que ustedes trabajan, porque sé que es una línea de trabajo que el doctor Ortiz trabaja, es las comorbidades cardiometabólicas. Para las personas como estos sobrevivientes, en la muestra de estos sobrevivientes son sobrevivientes que fueron tratados previamente para cáncer de la próstata, de la mama, cáncer colorectal, de primera etapa o de etapas tempranas. En esta población, la causa principal de muerte después de ser exitosamente tratados por estos cánceres es comorbidades cardiometabólicas, ¿cierto? Entonces muchas veces uno piensa, yo soy una persona que trabaja en la área cardiovascular, yo soy una persona que trabaja en la área de cáncer, pero la verdad es que estas cosas interactúan mucho y que tenemos que estar pensando en la salud de corazón y cardiometabólica, heart healthy, como se dice en inglés, en los sobrevivientes de cáncer, tanto como en personas que no tuvieron cáncer. Y lo que sabemos es que en hispanos y en latinos en Estados Unidos demuestran
una alta cifra desproporcional de comorbilidades cardiometabólicas, incluyendo obesidad, hipertensión y diabetes. Y por lo tanto, sobrevivientes de cáncer que son hispanos latinos pueden estar en un riesgo elevado para salud cardiometabólica que no es óptima después de completar o terminar el tratamiento de cáncer. Pero nadie había estudiado esto, muy poca gente había estudiado esto. Lo que nosotros fuimos es que un cuarto o casi 25% de los sobrevivientes de nuestra muestra tenían diabetes que era comorbid con el cáncer, y un quinto o casi 21% tenían enfermedad vascular periférica que era comorbid con el cáncer. Y el diagnóstico de comorbilidades cardiometabólicas están asociadas con peor calidad de vida relacionada a la salud, que no es muy sorprendente, y también con la indicación de necesidades desatendidas por el equipo médico, incluyendo necesidades del sistema de salud y información, de necesidades sexuales y necesidades psicológicas. Y aunque habían algunos aumentos en tener chequeos más regulares de salud, algunas cosas como intentar bajar peso, hacer más ejercicio y abstenerse o evitar alcohol y cigarrillos era menos común, y eso nos subraya que hay mucho que todavía hacer con respecto a optimizar la salud cardiometabólica en estos sobrevivientes de cáncer. La otra cosa que queríamos hacer es ver cómo le afecta a los sobrevivientes tener experiencias positivas o tener un cuidado que es centrado en el paciente, cómo eso puede afectar la calidad de vida relacionada a la salud. Y lo que vimos es que, no se sorprendente, los pacientes que nos dijeron que tuvieron suficiente tiempo con sus proveedores o con su equipo médico, que sintieron que sus médicos, su equipo médico eran empáticos, que ellos podían llamar si tenían alguna duda, podían hacer citas cuando necesario, que sentían que su equipo médico están trabajando juntos para coordinar su cuidado, y sentían que tenían suficiente tiempo con su equipo médico. Esos factores todos están relacionados con mejor calidad de vida. Y eso era lo que esperábamos. Lo que pensamos que fue muy interesante era cómo se asocia tener esa experiencia centrada en el paciente cuando uno va a la clínica, cómo eso se traslada en mejor calidad de vida. ¿Qué explica esa relación entre tener esas experiencias positivas y ser satisfecho o satisfecha con el cuidado de cáncer y mejor calidad de vida? Bueno, lo que vimos es que las personas que tenían mejor cuidado de cáncer, que era más centrado en el paciente, tenían más autoeficacia en varios dominios, tenían más autoeficacia en comunicarse con su equipo médico, con su proveedor, tenían más autoeficacia en manejar distress psicológico, eso es como ansiedad, bajo estado de ánimo, preocupación, por ejemplo. Tenían más autoeficacia en navegar su apoyo social, su red social, y tenían más autoeficacia en poder hacer las actividades sociales y recreacionales que son importantes para ellos. Y esa autoeficacia, ese aumento de autoeficacia o nivel más alto de autoeficacia explica la relación entre alta satisfacción con el cuidado de cáncer y mejor calidad de vida relacionada a la salud. Por lo tanto, los sobrevivientes que nos decían que tenían un cuidado de cáncer que era centrado en el paciente, que era empático, que era bueno, que tenían suficiente tiempo, que era bien coordinado, etcétera, tenían mejor calidad de vida relacionada a la salud, y eso se explicaba por más altos niveles de autoeficacia en varios dominios de su vida que tenían que ver con enfrentar y manejar la experiencia de haber sido diagnosticados y tratados con cáncer.
Y lo que vimos también que era importante con respecto a comunicación entre el paciente y el equipo médico, el proveedor, el médico, era que los inmigrantes, los que eran menos aculturados a Estados Unidos y los que eran monilingües, hispanohablantes, que no hablaban inglés, que no eran bilingües o que no hablaban inglés de forma monolingüe, tenían más baja autoeficacia en la comunicación entre paciente y equipo médico o entre paciente y proveedor. Y eso no es sorprendente, pero es muy importante porque tenemos que pensar muy específicamente en cómo podemos apoyar estos hispanos en particular que son más vulnerables y que necesitan el mejor cuidado posible, aunque tengan más baja autoeficacia por factores de idioma y cultura, etcétera. Entonces, para concluir, lo que vimos aquí era que habían elevaciones o más altas cifras de necesidades de apoyo complementario que eran desatendidas o que no habían sido adecuadamente atendidas por el equipo médico en los sobrevivientes de cáncer hispanos latinos. Los que habían sido diagnosticados más recientemente, que eran más jóvenes, que eran mujeres o que eran solteros o solteras, y también los que tenían comorbilidades cardiometabólicas, eran los que estaban a más alto riesgo para tener estas necesidades que eran desatendidas o no adecuadamente atendidas y también tener más baja calidad de vida relacionada a la salud. Intervenciones que se enfocan en reducir necesidades desatendidas o no adecuadamente atendidas pueden posiblemente mejorar la satisfacción con el cuidado de cáncer, pueden mejorar posiblemente la comunicación entre paciente y el equipo médico o el proveedor, y también mejorar o reducir la carga de síntomas en los sobrevivientes de cáncer hispanos latinos. Importantemente, los que tienen más baja aculturación a Estados Unidos, los que son inmigrantes o los que son monilingües hispanohablantes, son los que son más probables de tener más baja autoeficacia o tener desafíos en la comunicación con su equipo médico, con su proveedor, con su médico, y por lo tanto tener más baja calidad de vida relacionada a la salud. Pero estos resultados subrayan la importancia de implementar cuidado de cáncer que está centrado en el paciente, cosas como asegurarse que los pacientes tienen suficiente tiempo para hacer sus preguntas y para conversar sus preocupaciones con su proveedor o su equipo médico, que sepan quién llamar y cómo obtener citas cuando necesario, que sientan que el equipo está coordinando su cuidado cuando tienen varios especialistas involucrados, que sienten que están incluidos en las decisiones que se están tomando sobre su tratamiento y su cuidado. Todo eso indica que el cuidado de cáncer que está centrado en el paciente puede posiblemente aumentar la confianza que los pacientes tienen o la autoeficacia que tienen, y en cambio entonces mejorar su calidad de vida relacionada a la salud. Y con eso voy a reconocer el equipo de colaboradores que han trabajado en esto y también las agencias que han financiado mi trabajo. Y doctor Ortiz, ¿quiere que saque mi Bueno, sí, para slide? poder conversar un poquito, Pati, y hacerte un par de ya consultas y preguntas Perfecto. finales. Pues, primero, agradecerte por tu muy buena presentación, Pati, como siempre, un gusto ver tus charlas y tu trabajo. Así es que felicidades por eso. Y te quiero preguntar, anoté varias cosas acá. Primero, tú hablaste, ¿no es cierto?, que hay como mucho en los pacientes que sobreviven al cáncer, hay mucha sintomatología y mencionaste problemas afectivos, ¿no es cierto? Pero me llamó la atención algo que me mencionaste en relación a como discapacidad cognitiva y hablaste como problemas de memoria o recuerdo. ¿Y por qué se explica eso? ¿Por qué pasa eso? Es por la toxicidad del tratamiento? ¿Es porque la respuesta inflamatoria aumenta en los pacientes? ¿Qué es lo que podrías contarnos al respecto?
Sí, una área, como se dice en inglés, hot. Es algo que se está financiando harto trabajo en eso porque es una preocupación muy común y muy perturbante para los sobrevivientes de cáncer, pero difícil de tratar o de mejorar. No tenemos mucha información sobre cómo implementar intervenciones para ayudar en eso. Todas las cosas que mencionaste son factores que se consideran que están afectando la discapacidad cognitiva en estos pacientes. Por ejemplo, entonces la verdad es que se cree que es multifactorial y es muy difícil desenredar qué es el factor principal. Por ejemplo, si uno tiene, cualquier persona que ha sufrido por un momento de alta ansiedad sabe que eso afecta muchísimo la capacidad de concentrarse, de tener atención y también la memoria, ¿cierto? También es verdad con el estado de ánimo, no solo si uno tiene un trastorno clínico de depresión, pero también si uno tiene un bajamiento de estado de ánimo, eso también afecta en la atención, la memoria, la concentración, ¿cierto? Y esas cosas normalmente están involucradas, especialmente en un momento de shock, cuando uno es diagnosticado. También hay un proceso inflamatorio muy importante que está sucediendo en el cuerpo, en el periphery, en la periferia, pero que eso también entra y también afecta directamente el cerebro y eso también causa un patrón de cambios que hace que sea más difícil concentrarse, prestar atención y tener buena memoria o recordar cosas. Entonces, todas esas cosas están sucediendo, además de efectos tóxicos directos de los tipos de químicos que se usan con muy buena razón para tratar el cáncer. Eh, y también el hecho que en muchos casos estas muestras, las personas típicas que reciben estos diagnósticos, no todos, hay siempre excepciones y siempre hay gente, sobrevivientes, pacientes que son más jóvenes cuando son diagnosticados, pero también el factor de edad. Nuestras capacidades cognitivas van cambiando con la edad, desgraciadamente, esa es la verdad para todos nosotros, con cáncer o sin cáncer, y no sabemos si ese proceso, esa trayectoria es acelerada o afectada directamente cuando pasa algo tan estresante y también que tiene un efecto tan directamente biológico en el cuerpo, en el cerebro. Entonces, la verdad es que el último pensamiento es que son todas esas cosas y por lo tanto es muy difícil tener una intervención o una forma de decirle a alguien, ya de esta forma vamos a tratar de mejorar su preocupación de no poder concentrarse o no poder recordar cosas o tener falta de memoria. A veces se han usado intervenciones como Cognitive Behavioral Therapy, también medicamentos como estimulantes, pero otra cosa que también es bastante importante que no he hablado es la perturbancia del sueño. No es mi área de estudio, pero soy una persona que está obsesionada con el sueño y los efectos del sueño biológico y lo que pasa en el cuerpo cuando uno no duerme y cuando tiene muy bajo sueño o cuando tiene sueño de mala calidad. El sueño obviamente está afectado por todo lo que es emocional, psicológico y también está controlado en el cerebro. Y cuando ese sistema de circadian rhythm está interrumpido, los efectos cognitivos que se han estudiado en muchos casos son clarísimos. Entonces, son tantas cosas Es que muy están complejo, ¿no? todas afectándose y interactuando que es dificilísimo, pero es algo que tenemos que seguir trabajando porque es una preocupación primaria para los Mm. sobrevivientes de cáncer. Nos dicen que es importante, nos dicen que les molesta, nos dicen que les afecta la calidad de vida y nos dicen que quieren mejores opciones para Por intervenir y para supuesto. mejorar. Entonces, aunque sea tan complejo como hemos desatacado, no importa, tenemos que Mm. seguir Mm. luchando para adelante para tener más información para ellos y más opciones de intervención para ellos. Mm. Sí, porque además puede ser una razón por la cual después no quieren adherir a un tratamiento, ¿no? Eventualmente porque
piensan que van a presentar todas esas manifestaciones. Patti, doctora Moreno, me gustó mucho este último concepto del cual nos hablaste de estas necesidades no atendidas, ¿no es cierto? Y también mencionaste varias ahí. Entonces, primero son dos preguntas las que te voy a hacer ya para ir terminando. La primera es, son necesidades no atendidas, pero es porque los pacientes cuando son atendidos no manifiestan esto. Me refiero a que ellos no dicen, mira, tengo dudas sobre, por ejemplo, mi sexualidad o tengo dudas sobre qué está pasando con la progresión del cáncer, si es que voy a tener mayor metástasis, por ejemplo, ¿no? O es que el equipo de salud no presta este servicio, ¿no? Algo no quiero hablar como de maltrato en salud, como este concepto de healthcare mistreatment, pero ¿cómo lo explicas tú? Porque uno podría pensar que a lo mejor si los pacientes no solicitan ayuda u orientación en esa línea, no lo reciben, o es más bien que el equipo médico no piensa en esas cosas, ¿no? Y va más bien a lo que es como el tratamiento del tipo que sea, ¿no? De los miles que tú también nos contaste. ¿Cómo Sí. lo No, una es? buenísima pregunta y la verdad es que en este estudio no sabemos exactamente para todas las necesidades que fueron indicadas qué es, si es el paciente no solicitando, no expresando esa necesidad, o el equipo médico no preguntando sobre esa necesidad, no enfocándose en esa necesidad, dando señales implícitos o Mm, explícitos de que eso no es parte del cuidado que ellos dan, o una combinación de ambas cosas. Es una línea de investigación que se tiene que hacer porque obviamente la intervención es diferente basado en dónde la falta de comunicación está sucediendo. mm, Sí sabemos de otros estudios que, por ejemplo, en oncología el equipo médico muy pocas veces pregunta o se enfoca en la disfunción sexual. Y no es decir que ellos tienen que hacer ese tratamiento, pero preguntar sobre eso y después hacer el referral al especialista o la persona que se claro, enfoca en eso. Pero también a veces explícitamente hay estudios que indican esto y tanto con muchas conversaciones con pacientes que ellos tratan de expresar que es algo que les interesa o que es una preocupación y le han dicho algo que disminuye la importancia de eso. Entonces, en esta investigación solo sabemos lo que los pacientes nos dicen. Esta es una preocupación o necesidad que yo tengo que no ha sido atendida adecuadamente o está desatendida por el equipo médico. Lo que me interesa ahora es crear sistemas dentro del sistema de salud que no deja esas necesidades a, al encuentro entre el paciente y equipo médico de una forma que no es sistemática, porque mm, ahí se introduce todo lo que son los mecanismos de poder claro. crear disparidades, ¿cierto? Entonces, ahí llega el equipo médico con todo lo que es de humano, biases que son implícitos y explícitos, etcétera. Ujú, Los ujú, pacientes con su cultura de ser más diferenciales a los proveedores, todas estas cosas claro. ya se introducen. Entonces, por ejemplo, una área que me interesa mucho, que es donde mis investigaciones se han ido ahora, es implementar assessments, Ujú. que no sé si se puede decir, Evaluaciones, sí, sí, evaluaciones evaluaciones. como parte del estándar cuidado en cáncer, Ujú, que preguntan sobre todas las áreas principales que sabemos que son relevantes a la calidad de vida de los pacientes de cáncer. Y si esto lo hacemos sistemáticamente y eso está integrado en el Health Record, en el récord de salud electrónico, que acá todo el sistema de salud y todo lo que es el database de información sobre pacientes, todo electrónico. Eh, si estamos haciendo esas evaluaciones cada vez que una persona
un paciente, un sobreviviente hace un check-in en oncología y esa evaluación tiene todos los dominios principales de calidad de vida y eso después se pone directamente en su récord electrónico y el proveedor está alertado cada vez que abre el récord de esa persona, va a decir ansiedad elevada, disfunción sexual, problema, necesita información sobre transportación a la clínica. Entonces, de esa forma uno puede eliminar todos esos factores que en este momento están manteniendo la imperfección y la inmunidad, que es un encuentro entre un paciente y un equipo de médicos que sigue beneficiando a los privilegiados y los que tienen alta educación, que tienen cierta presentación, que reciben otro nivel de evaluación, atención basado en lo que el equipo médico está empoderado de hacer en ese momento, versus evaluando todo eso sistemáticamente en todos y de esa forma no teniendo que depender en que o el paciente exprese y solicite en una forma efectiva lo que significa eso, o que el equipo pueda en tan poco tiempo, con tan pocos recursos, especialmente acá que todo es así, menos de 15 minutos, 10 minutos si tienes suerte, hacer una evaluación psicosocial sobre la calidad de vida. Entonces, tenemos que cambiar el proceso en que estos encuentros clínicos suceden para poder disminuir la dependencia en esa interacción de tan poco tiempo que es tan humana y tan imperfecta y donde suceden muchas cosas complejas de dinámicas interpersonales. Sí, es una muy buena idea. Está justamente Lo podemos hacer pensando... en la UFRO también, si Lo queréis. podemos, por supuesto, claro que sí. Hablemos con algunos oncólogos y lo podemos implementar allá Debemos también. implementarlo, pero es una muy buena idea para ti, porque justamente como, claro, tú tocaste el tema ahí, ¿no? Y en el fondo los pacientes, el nombre, ¿no? Dice paciente, entonces como que tienen que esperar que les provean un servicio y claro, probablemente, por eso te preguntaba si es que esta necesidad no satisfecha o no atendía iba porque también cuánto hay del paciente, ¿no? Que no expresa por temor, porque claro, piensa que el médico o el staff o el equipo de salud le va a decir, no, eso no tiene que ver con esto. Hay Las una cosas que cuestión tú más mismo como cultural. investigas. Exacto, Tú por haces eso, investigaciones en mistrust, en mm, mistreatment, todas esas mm, cosas. mm, Y por eso, como te digo, tiene que ser algo sistemático que sí, está conectado directamente con el récord de salud y que todo ahí se vea claramente es para una muy poder buena idea. employ las Ujú, intervenciones de una forma perfecto. más equitable. Muy bien, muy bien. Bueno, Pati, Patricia, doctora Moreno, te quiero agradecer, Pati, tu gentileza. Tú estás en Miami ahora, así que que entiendo la misma hora, pero de todas maneras te quiero agradecer, ¿no es cierto?, tu muy buena disposición de haber compartido tu trabajo con nosotros. Como siempre, tú eres profesora visitante de nuestro programa de doctorado, así que esperamos que puedas visitarnos cuando ya esto haya pasado la Sí, pandemia, ojalá ¿no que es cierto? luego. Y Y ahí también que te puedas tengamos venir por tú acá. acá. Por Bueno, supuesto. muchísimas gracias por la invitación y cualquier estudiante que se interesa, que quiere contactarme, creo que por ahí en la última slide tuve mi Está, correo electrónico. sí, y, no, y nos pueden Doctor escribir Ortiz al también lo doctorado tiene. Sí, en y damos. patricia.moreno@miami.edu, entonces se pueden contactar conmigo y ojalá voy a estar allá en no mucho tiempo más. Pero Así muchísimas es. gracias a usted, No, de doctor. nada. Muchas gracias, Patricia, que esté muy bien. Dejamos hasta aquí entonces este coloquio y agradecemos su atención y bueno, ya tendremos invitados próximamente en una nueva sección de coloquios online del doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias.